Esto es preocupante. Justamente ayer estábamos viendo una cámara oculta que realizó uno de los medios de comunicación y desnuda esto que nosotros estuvimos ya denunciando hace bastante tiempo a las autoridades, que el daño que se le hace a la economía en general, al comerciante, con este tipo de actividades es enorme. Por ejemplo, te digo, en la cámara oculta que estuve viendo, que estuvimos viendo el día de ayer, eh, va un comerciante y hace una operación irregular en la calle, ¿verdad? Le dice al cambista para comprar reales porque él quería pasar al lado brasilero a traer mercaderías por un valor de $30.000. Le dice el cambista que no hay ningún problema, que podían hacer la operación sin ningún tipo de registración, por supuesto. Y esto es lo que desnuda este actuar, ¿verdad? Lógicamente que este comerciante, al hacer una operación totalmente irregular, va a hacer el paso de este dinero totalmente irregular al Brasil, y lógico que la mercadería que va a importar, que no se hizo a través de ningún giro bancario, ni financiero, ni cambiario, lo va a hacer ingresar por el sistema paralelo. Justamente eso es lo que nosotros, ese perjuicio es el que nosotros venimos denunciando con este actuar que todos los días se hace en la calle y que trae grandes, así como te digo, grandes perjuicios al comercio legal, al sistema financiero legal y también a las arcas del Estado, porque estas mercaderías que tendrían que pasar nuestras fronteras, tributar en su venta, ¿verdad? El IVA, el impuesto a la renta, estos son los impuestos que uno utiliza para, vamos a decir, que financiar sistemas de salud, sistemas educativos, sistemas para fomentar obras públicas. A eso es lo que nosotros en innumerables ocasiones nos referimos, por eso decimos que el daño que se le hace no solamente a la institución financiera, sino que a la economía en general es enorme. Emily, precisamente viendo también las estadísticas del Banco Central del Paraguay con relación a los cambistas registrados y que están habilitados con todos los requisitos para poder operar, se desnuda de que existe un sistema informal demasiado grande en nuestro país y que prácticamente se tiene muy pocos avances en materia de formalización de este tipo de emprendimientos en Paraguay. Es decir, el sector cambiario nacional está altamente informalizado, lastimosamente. Es un toque de alerta para las autoridades. Imagínate que son, creo que rosa los 150 afectados que tenían en esta bóveda totalmente irregular en el medio de la ciudad, con una infraestructura millonaria, porque era una caja fuerte que tenía 200 cajas fuertes dentro, ¿verdad? Es una estructura muy importante. Y vamos a irnos a un cálculo pequeño de decir de que cada operador tenía $15.000 en esta bóveda. Si vos haces $15.000 por 150, vamos a decir, afectados, y esos 150 afectados vos multiplicás por 360 días que tiene un año, llegamos a los $800 millones. Estos son 150, no son el universo de 900, son 150, manejan $800 millones. Y estos $800 millones, como se desnudó en este programa, en esta cámara oculta que hicieron, estos $800 millones van a los países vecinos para traer mercadería irregular que después se vende sin facturación en nuestro mercado. Eso es altamente perjudicial, no solamente, así como te dije, para las instituciones financieras, sino que para el mercado en general. Emily, justamente se genera también un riesgo demasiado grande en términos de que se está moviendo mucho dinero fuera del mercado, fuera de los radares, y esto evidentemente en algún momento
salta como ocurrió con este asalto, ¿verdad? Que entre comillas fue limpio, pero también en materia de seguridad se arriesga mucho cuando se tiene ese dinero circulando de manera ilegal y quién sabe por qué canales. Claro, esto se presta, justamente por eso hay convenios internacionales, como por ejemplo la resolución 26 de la Gafilat, donde habla de que todas las operaciones cambiarias y las operaciones en el cual se realiza movimiento de mercadería de entrada al país y de salida al país tienen que estar registradas y tienen que estar observadas por un ente rector que en nuestro caso es el Banco Central del Paraguay, justamente para evitar este tipo de operaciones, las cuales al carecer de registro pueden incluir todo tipo de mercadería, pueden incluir desde un teléfono, notebook, insumos informáticos, hasta trata de blanca, puede incluir tráfico de armas, puede incluir tráfico de drogas, puede como carece de registración y como evidentemente existe un canal de pago por el cual se puede pagar mercadería que ingresa y por ese mismo canal se puede cobrar mercaderías que salen de contrabando de nuestro país, evidentemente por ese sistema se puede manejar todo tipo de mercadería. Emil, ustedes desde la Asociación de Casas de Cambio, desde el sector formal, estuvieron viendo algún espacio nuevo de diálogo con las autoridades, tal vez con la policía, con el Banco Central del Paraguay, teniendo en cuenta lo que fue esto y bueno, también que es una cuestión que afecta muchísimo al sector formal, de hecho que teniendo en cuenta los rendimientos que estaban teniendo las casas de cambio últimamente, que estaban con un descenso con relación a años anteriores, mucho se explica en materia de competencia con el sector informal, ¿verdad? Justamente eso ya hace varios años viene pasando, hace varios años nosotros venimos mencionando de que existen todos los años, ¿verdad? Leyes que van endureciendo los controles en el sistema cambiario, pero a la vez vamos a decir que el sistema informal carece de todo tipo de control. Entonces, este sistema de medidas en el cual las leyes, vamos a decir que se van endureciendo y las leyes, vamos a decir que dentro del mercado informal son prácticamente inexistentes, hace de que mucha gente migre a este sistema informal al existir en grandes cantidades, porque eso es lo que se desnudó ahora, de que este sistema paralelo existe en grandes cantidades, de que el 20% del universo de cambistas de Ciudad del Este son 150. Eh, Te da la pauta de que este sistema paralelo de medios de pagos informal existe hoy en día, está muy fortificado y nosotros, te digo más, nosotros no estamos en contra de de las regulaciones, nosotros estamos a favor de las regulaciones, pero esas regulaciones tienen que venir acompañadas de controles al sistema informal para que funcione. Te doy un ejemplo. Es lo mismo que uno ponga un canal de televisión o una radio y que ese canal de televisión y esa radio tenga leyes sumamente estrictas para su funcionamiento y que estos canales y estas radios las cumplan a cabalidad y que exista un mercado de canales de televisión y de radio que no carezca de ningún tipo de control ni de ninguna reglamentación y que puedan operar a sus anchas sin pagar ningún tipo de tributo y a sus anchas, vamos a decir que en la potencia de emisión que tenga. Va a ser una competencia totalmente desleal para estas instituciones que quieren trabajar legalmente. Esto es lo que pasa actualmente con este sistema, vamos a decir que de cambios paralelos, con la diferencia que ellos no solamente afectan vamos a decir que al sistema cambiario legal o al sistema financiero, sino que a través de estas instituciones se afecta al Estado paraguayo a través de los impuestos, se afecta al comerciante, se afecta al importador, se afecta al ciudadano común paraguayo que deja de percibir
estos impuestos, vamos a decir que a través de los beneficios sociales que él, vamos a decir que recibe con escuelas subvencionadas por el Estado, salud subvencionada por el Estado. Entonces, por eso este sistema es altamente perjudicial para todos. Y es una cuestión que golpea también en términos de imagen, Emil, recordando de que Paraguay es constantemente evaluado en temas de materia antilavado, ¿verdad? Se tiene mucho control con relación a este tipo de cuestiones y Paraguay siempre rinde cuentas ante, por ejemplo, el Gacilat, ¿verdad? Este tipo de cuestiones golpean en materia de imagen país. En materia de imagen país, esto es un golpe durísimo porque desnuda una actividad totalmente irregular y que está regulada por esos mismos organismos de control extranjero que nosotros tenemos. Entonces, está desnudando que nuestro país está en flagrante violación de esas recomendaciones y de los contratos que ellos mismos firmaron de compromisos de cumplir con esas reglamentaciones. Por eso, ojalá que esto, vamos a decir que se pueda administrar internamente, que se pueda de una vez por todas medir cuáles son el perjuicio que este tipo de actividad, vamos a decir que perjudica a la economía, realiza a la economía nacional y que se tomen medidas correctivas, ¿verdad? Como todos los otros países, como en el Brasil, como en el Uruguay, o como, vamos a decir que países que quedan más arriba, ¿porque no los Estados Unidos? Que tienen sistemas de control y que los sistemas de control se cumplen y eso da a que el Estado progrese. Es todo lo que incide vamos a decir que para la eficiencia de los controles del Estado y para que el Estado pueda funcionar a cabalidad, pueda tributar los movimientos que se realizan dentro de su economía. Todo eso, vamos a decir que el resultado que eso da es el progreso de la sociedad, el progreso de la nación, ¿verdad? Por eso hay que tomar en serio esta situación la cual estamos viviendo hoy en día. Emilio, ¿a ustedes les sorprendió este tema de la infraestructura que se manejaba en esta bóveda, los montos? De repente ustedes siempre estuvieron hablando de niveles extremadamente altos o altos de movimiento dentro del mercado informal y con este tipo de cuestiones también se comprueba, ¿verdad? Pero ¿a ustedes les sorprendió esto que se estuvo viendo? Claro que no, que nos sorprendió. Nosotros sabíamos de la existencia, pero no sabíamos eh, la magnitud de la infraestructura que manejaba esta organización, que es una organización pequeña dentro del universo existente. Nosotros, por ejemplo, vimos, por ejemplo, en las cámaras que entraron a filmar de que habían bóvedas con claves bicronométricas, por ejemplo, una clave bicronométrica sale más de $1.000. Veíamos, por ejemplo, llaves con cerradura cilíndrica. Una llave con cerradura cilíndrica sale $500, que es para una caja fuerte. Si vos te pones a sumar por 200, tenés $300.000 solo en cerradura, sin tomar en cuenta la infraestructura, el tamaño de la bóveda, las puertas, el blindaje. Por ejemplo, estas bóvedas son hechas con acero marítimo. El acero marítimo es carísimo. Y cuánto uno tiene cuántos kilos de acero marítimo uno tiene en 200 bóvedas? Después hay que ver que tienen las bóvedas por dentro, ¿verdad? Si tienen placa antifusión, que tienen también su precio altísimo, y qué nivel de seguridad tienen. Pero nosotros nos sentamos en la asociación, hicimos un cálculo vago, ¿verdad? Y tenés una inversión de $500.000. $500.000 es la inversión de esta bóveda. Y después vemos que en las denuncias dicen que prácticamente este $500.000 y el alquiler de las bóvedas que ronda los $1.000 o por lo más, por lo menos, esta gente invertía para no tener nada.
eso no tiene mucho sentido, porque por más comerciante ilegal que uno, vamos a decir que uno sea, que uno de estas personas sean, estas personas quieren sacarle un reditúo a su inversión. No es que ellos, porque son informales, les gusta derrochar dinero y hacer infraestructuras que no les sirven. Claro, y Emil también el hecho de no solamente los precios que justamente ya estabas comentando, el tema de esa inversión que requiere, sino el hecho de poder justamente montar un lugar así en una zona como la que estaba, ¿verdad? Son cuestiones que de repente llaman demasiado la atención en términos de que se observa mucha pasividad por parte de las autoridades para permitir este tipo de cuestiones. Y eh, realmente los controles a la informalidad de este tipo de negocio en nuestro país prácticamente son inexistentes, porque esta actividad, por más que tiene varios años de existencia en nuestro mercado, un país serio no se puede regir diciendo de que es parte del folclore paraguayo, ¿verdad? Los cambistas en la calle en flagrante violación de las leyes nacionales e internacionales es parte del folclore paraguayo. Eso no, en un país serio no tiene cabida. Creo que en otros programas que estuvimos reunidos juntos, estuvimos hablando de que justamente por eso nuestro país está en el lugar donde hoy se encuentra y no es un país de primer mundo, porque estas cosas que uno ve diariamente en nuestro país, en países desarrollados, no se ve. Y un país no puede basar su desarrollo en la informalidad. Eso no existe, no existe en ningún lugar del mundo. Los países se desarrollan en base a la formalidad, en base a cumplir las leyes establecidas por sus estados a cabalidad. Eso es lo que trae el desarrollo, vamos a decir que para las naciones del mundo, ¿verdad? Para las naciones como Europa, las naciones como Inglaterra, Estados Unidos, Japón, innumerables. Ellos no están basados en la informalidad. No vamos a decir que en el Japón, por ejemplo, uno va y pone un puesto de helado y empieza a vender helado, a amansarlo, pero sin pagar ningún impuesto y sin cumplir ninguna reglamentación. No es así en eso. En países serios, esto no es así. No se realiza de esta forma. Por eso nosotros, de una vez por todas, para beneficiarle no solamente a las instituciones privadas, para beneficiarle a la ciudadanía en general, para poder invertir en educación, para que se puedan ellos preparar con instrumentos que puedan usar para poder progresar. Por eso nosotros tenemos que empezar a tomar en serio estas situaciones. Y también es un factor de distorsión para el mercado, Emil, teniendo en cuenta de que hay mucho dinero que se mueve dentro de la informalidad. Eso genera una fuerte distorsión también en tema de la cotización, en términos de lo que sería también ese aspecto que estabas mencionando del financiamiento de actividades como por ejemplo el contrabando, ¿verdad? Que sabemos el impacto que tiene dentro de los sectores de la industria paraguaya y de los puestos de empleo formales, ¿verdad? Hablamos de, aparte de una cuestión peligrosa, una cuestión que distorsiona totalmente la economía también. Así mismo como está mencionando Eduardo, nosotros hace unos meses atrás, que es lo que denunció hace poquito el doctor Gregorio Mayor, eh, por ejemplo, en esto, vamos a decir que en este comercio totalmente irregular que se vivía, por ejemplo, con la Argentina, donde venían argentinos a buscar en su momento dólares, traían pesos y estos pesos se usaban para comprar mercaderías que eran subvencionadas por el Estado argentino y que entraban a nuestro país a un precio muchísimo menor, distorsionando el mercado. Cuando entraban estos pesos a nuestro mercado, tenían que ser cambiados a cualquier, vamos a decir, que tipo de cotización y eso hacía de que el precio de esa moneda baje. Eh, Al revés pasaba con el dólar. Como venía vamos a decir que el argentino y compraba el dólar a cualquier precio, a él no le importaba mucho
vamos a decir que el precio del dólar, el dólar, teníamos un dólar que se manejaba en la calle a, por ejemplo, a 7.400, pero se manejaba 100 puntos por encima del nivel de precio que se manejaba en el mercado formal. Entonces, eso distorsionaba el mercado. Hoy en día, por ejemplo, tenemos ocasiones en que, por ejemplo, van mercaderías irregulares a la Argentina. No podemos saber qué tipo de mercadería. Estas mercaderías son pagadas con pesos argentinos y en el mercado, vamos a decir que de la calle, estos pesos argentinos uno muchas veces encuentra a mitad de precio, pero eso es porque vamos a dar un burdo ejemplo. Vamos a dar un burdo ejemplo. Una persona envía marihuana a la Argentina. Por esa marihuana lo trae, vamos a decir que eh, 100 millones de pesos. Y esos 100 millones de pesos él tiene que cambiar a guaraníes o a dólares para volver a comprar la mercadería. Lo que pasa es que al contrabandista no le importa mucho el precio porque él en esa, vamos a decir que en esa negociación que tuvo de su mercadería totalmente irregular, él ya ganó 70% o 80% sobre el valor de su mercadería. Entonces a él le importa poco o nada el precio del cambio que tenga el valor de la moneda que él recibió, sea dólar, sea peso, sea real, sea euro o sea lo que, en la moneda que él reciba. Él está dispuesto a vender esa moneda al 40% menos de su valor real. Y justamente es eso, ese precio, porque estas monedas vienen en cantidades enormes, como por ejemplo el movimiento que estuvimos analizando recién, 800 millones de dólares, por ejemplo, que entran a nuestro país de una moneda que se vende al 50%. Eso distorsiona totalmente el mercado financiero. Emil, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Creo que abordamos un tema que es siempre vigente y sumamente importante, ¿verdad? Las casas de cambio están atravesando un momento sumamente complicado. También esto se observa en los datos del Banco Central del Paraguay. Hablamos de las casas de cambio formales, considerando esta competencia desleal que se tiene con el sector informal, ¿verdad? Y tenemos que recordar siempre que estamos hablando de puestos de empleo, ¿verdad? Familias que dependen de estos trabajos que corren también su riesgo dentro del sector formal, lastimosamente. Y bueno, esperamos contar nuevamente con tu participación en este programa para ir analizando el tema e ir buscando las cuestiones que podrían plantearse como solución también con las autoridades nacionales. Muchísimas gracias, Eduardo. Estamos a las órdenes.